La voz de los protagonistas. En Contextos. Pues con nosotros está el maestro Rafael Zuno Sandoval, investigador e integrante de la organización Encuentro Ciudadano Lagunero, que habla de la propuesta del gobierno federal del plan para contingencias pluviales y abasto de agua y cuestiona el proyecto de la planta potabilizadora. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que vamos a empezar hablando de la labor de Encuentro Ciudadano Lagunero para que la gente los ubique. Bien, Encuentro Ciudadano Lagunero surge como una necesidad ante la problemática latente desde hace décadas de una crisis del agua que se manifiesta sobre todo en la sobreexplotación de nuestro acuífero principal del cual nos surtimos. La Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tiene detectados aproximadamente 115 acuíferos donde se da la sobreexplotación y algunos de los de mayor crisis es precisamente el acuífero principal. Ante esta circunstancia, pues Encuentro Ciudadano Lagunero surge pues como una propuesta de varias organizaciones para luchar por la cuestión de la defensa del agua, que es verdaderamente la base para la cuestión de cualquier desarrollo, de cualquier comunidad o de cualquier sociedad. Una comunidad sin agua, pues nosotros tenemos a Viesca, donde la cuestión de su desarrollo pues es verdaderamente reducidísimo cuando dejan de tener pues aquellos fuentes de agua, ¿no? Claro. Ajá, bien, nos queda claro y aparte es una labor ya de años la claro. que ustedes vienen haciendo. Ahora, ustedes conocen ya la propuesta del gobierno federal del plan para contingencias pluviales y abasto de agua. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Claro, creo que la cuestión de los acontecimientos que se han dado reciente con la cuestión de las inundaciones y el impacto que ha tenido entre tantos damnificados, de los miles de damnificados, bueno, pues ponen en primer lugar como algo prioritario la cuestión de un drenaje pluvial. Eso lo tenemos claro. Entonces, esta es una de las prioridades que se ha manejado. Uh-huh. Sentimos que incluso la cuestión de esta problemática viene también definida por la cuestión del mal gobierno, el mal manejo del agua. Pero bueno, nosotros pretendemos entonces considerar que efectivamente nuestra ciudad merece la cuestión de un drenaje pluvial. Actualmente el problema que tenemos es que el mismo drenaje sanitario, porque tenemos dos, el drenaje pluvial y el drenaje sanitario, pues generalmente la cuestión es que el agua de las lluvias pues se canaliza por el mismo drenaje y por supuesto se copan los... Pero entonces no tenemos un drenaje pluvial. No tenemos un drenaje propiamente pluvial. Es decir, tenemos en algunos lugares donde se canaliza por algún lado, pero luego se conectan y por supuesto se saturan, ¿no? Y entonces empieza pues a surgir el problema de las inundaciones y hasta que nos aparezcan por ahí en nuestros drenajes sanitarios, en nuestras casas, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues consideramos prioritaria esa necesidad, ¿no? La otra cuestión que se está manejando es lo relativo a la cuestión de la potabilizadora. Y con respecto a la potabilizadora, nosotros consideramos que no es una cuestión verdaderamente prioritaria. Incluso no la consideramos ni siquiera necesaria porque hay otras alternativas más viables, menos costosas y que verdaderamente darían sustentabilidad a la problemática del agua en nuestra comarca lagunera. ¿Cuáles serían esas soluciones? Bien. Para empezar, nosotros vemos que no hay un manejo sustentable del agua porque si nosotros revisamos los datos que nos dan generalmente las instituciones encargadas de esta área, nos señalan que tenemos una sobreexplotación donde tenemos, por ejemplo, 539 millones de recarga frente a la cuestión del doble de la extracción. Entonces, pues esto es sencillamente claro, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un ingreso como trabajadores de 1,000 pesos y nos gastamos 2,000, vamos a la bancarrota, ¿no? Entonces, esto no tiene ninguna sustentabilidad. En ese sentido, lo que nosotros consideramos es que el eje fundamental debe estar centrado en la cuestión de la recuperación y el equilibrio del acuífero, ¿sí? Y para esto hay muchas posibilidades.
Para empezar, quisiera señalar lo siguiente. Los datos que da Ramírez de la Parra, es decir, el director de Conagua, cuando hace su visita aquí a la comarca lagunera, hace como pues ¿qué sería? Hace como un mes aproximadamente, señala la importancia de la potabilizadora, es decir, generar un acueducto a poco más de 60 kilómetros, estamos hablando casi de la distancia a San Pedro, que solamente ese tendría un costo de 250 millones de pesos. Y la cuestión sería entonces canalizar agua de la presa para la cuestión de establecer una potabilizadora que tendría un costo de aproximadamente 6,000 millones de pesos. Estos datos aparecen ahí en la prensa, son declaraciones de él. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero? ¿De dónde van a salir todos estos recursos? Cuando por otro lado, la potabilizadora solamente generaría el tratamiento de 180 millones de metros cúbicos, que es lo que gasta más o menos la comarca lagunera. Y si nosotros vemos esta cantidad parece ridícula frente a la cuestión de la extracción ilegal que se está haciendo en la comarca lagunera, que son más de 300 millones de metros cúbicos. Es decir, que si solamente recuperáramos esos 300 millones que se están robando, es casi el doble de lo que va a generar la potabilizadora. Se habla mucho que la potabilizadora sería un negocio privado. Generalmente las megaobras, y esto está documentado, inician con un determinado presupuesto y generalmente lo duplican, y ahí son donde se generan mucho la cuestión de los casos de corrupción, ¿sí? Creo que pudiéramos pensar entonces que aquí no lo va a haber y que además ese presupuesto va a ser real, ¿no? Pero algo que además nunca nos dicen es que quién va a pagar precisamente esta potabilizadora. Generalmente la terminamos pagando los ciudadanos. En segundo lugar, no nos hablan que esa potabilizadora va a necesitar una planta laboral, sino quién la va a manejar, ¿no? Tampoco pero por eso dicen, es que se venía manejando que podría ser una inversión privada, lo de la potabilizadora. Creo que la cuestión es que pudiera hacerse la potabilizadora, pero sin embargo habría que ver, porque la cuestión del agua de la presa, es decir, está ya asignada a la cuestión de claro, los sectores, entonces no es un agua que digan, bueno, pues es que ahí está el agua y vamos a utilizarla, ¿no? No es posible eso. Habría que establecer toda una serie de procedimientos, toda una serie de negociaciones para que verdaderamente pudiera estar a disposición. ¿Ustedes se van a reunir con quien será el representante, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado? Tenemos una cita el día 18 y queremos que escuche pues nuestras propuestas. Creo que es posible esta situación y siento que tenemos por ahí 3 ejes fundamentales. Para empezar, un manejo sustentable del agua, ¿sí? Y lo expresamos en 3 propuestas muy concretas. Ese manejo sustentable del agua implica la cuestión de que nosotros tengamos como objetivo principal rescatar nuestro acuífero, es decir, el equilibrio, y entonces sí tendríamos agua para 100 años o más, no como a veces expresiones verdaderamente pues irresponsables que nos dicen que sí tenemos mucha agua. Sí, claro que sí tenemos mucha agua, si la sabemos verdaderamente utilizar. Si solamente usamos la que se recarga, ¿verdad? En lugar de usar el doble, creo que, y esto es posible, ¿no? Esto es posible. Si nosotros rescatáramos esos 300 millones, tendríamos casi el 40% de la recuperación del acuífero. Pero entonces, ¿cuáles serían las prioridades? El drenaje pluvial, un sistema de distribución de agua moderno, adecuado a las condiciones de crecimiento del municipio. Bien, lo que nosotros proponemos en primer lugar es que se asignen recursos para un proyecto ejecutivo, ¿sí?, donde se establezca una medición confiable de los usuarios, sobre todo los grandes usuarios del agua, ¿sí? Porque por ahí es donde se escapa, ¿sí? Es decir, este es un sistema de tipo telemétrico que permita medir en tiempo real
a través de satélite la cuestión de la extracción del agua de manera precisa y que estuviera en un área central recibiendo esa información y fuera de carácter público, ¿sí? Para que nosotros tuviéramos, y con eso decíamos, tenemos en realidad la posibilidad de recuperar más de 300 millones de metros cúbicos. Esa es una de las propuestas. Yo sé que este es un tema amplísimo y que el tiempo nunca da, pero en otro momento, por una cuestión de tiempo, estaremos abordando una vez más este tema para completar la información. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco pues la invitación y esperamos seguir contando con espacios para con gusto ampliar nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias.